es bueno de ver muchos niños de caminarse e ir a la clase. Si niños, si quieren sentarse, estar aquí, pueden hacer eso también. Si quieren mantener a sus hijos, está bien así con nosotros. A lo mejor el sermón más el Señor en el Sermón del Monte tenía unas palabras fuertes. Unas de sus mandamientos y frases memorables era una de estos en Mateo 5, 14, 16 dice, eres el luz del mundo. Una ciudad citada sobre un monte no puede ocular. Tampoco nadie enciende una lámpara y pone debajo de una canasta, sino que el candelero y la luz a todos los que están en la casa. Que la luz brille para que todos los hombres y que tú seas glorificado para todos los cielos. Y qué bendito aliento al Señor nuestro Jesús, que nuestra luz debemos de alumbrarlo y hacerlo en una tal manera que podemos traer gloria a Dios. Y no nomás para traer la gloria a Dios, pero también hacer buenas obras por tal manera para que sean evangelísticas. Entonces tiene dos propósitos: para que los perdidos puedan ver nuestras obras, pero últimamente para que puedan ver la verdad y sean salvados. Es un mandato con tan optimista. A veces cuando miras a la iglesia de América, a lo mejor piensas, ¿dónde está la luz? Desafortunada, puedes ver las vidas de muchos líderes y pastores en la iglesia, puedes ver más oscuridad que luz, o a lo mejor no ver luz. En últimos tiempos los pastores han aparecido en las noticias y informes escandalosos. Hemos sido testigos de más descalificaciones pastorales que cualquiera de nosotros nos gustaría ver. ¿Y qué impacto eso tiene en nosotros? Bueno, deja a Satanás burlándose, al mundo burlándose y la iglesia temblándose. Pero no déjenme pensar sobre eso, que todos los hombres que han fallado en el ministerio, pero quiero que vean el optimista de lo que Jesús dice, de ser efectual por nuestra testimonio. Y usando esta misma idea de luz, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:15 que debemos de vivir probados, irreprensibles y inocentes, hijos de Dios, irreprochables en medio de una generación torcida y perversa, entre el cual apareces como luces en el mundo. Y Pedro también recoge esta idea de luz y dice que somos un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para la posesión de Dios, para que nosotros proclamemos las excelencias de Él y hablando sobre y llamando de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos una oportunidad como cristianos de hacer grandes cosas en este mundo para alabar a Dios, pero también atraer pecadores para ver la gloria de Dios y también para que sean salvos. La escritura es más optimista que muchos de nosotros somos. Y las escrituras son más optimistas porque Dios entiende su poder. Él sabe lo que Él puede hacer y lo que Él quiere hacer por la vida de un creyente que se somete a sí mismo para sus mandamientos y ser obedientes a Él. Entonces tenemos una oportunidad grande para hagamos bien a Cristo,
bien en el mundo por medio de Jesucristo. Por nuestra vida cambiada, refleja una vida santa. Una vida santa es un testimonio que es difícil de refutar. Una naturaleza cambiada o transformada es algo difícil de negar. John MacArthur dice que una vida cambiada es lo que hace evangelismo efectivo. Dice, para una persona que está convencida de un Dios que puede ser pecado, necesita que le muestre a alguien que ha sido salvado de pecado y en la medida de lo posible vive una vida separada del pecado. Para que una persona esté convencida de la esperanza de Dios, se le debe mostrar a alguien que tiene esperanza donde una vez hubo desesperación. Tenemos una oportunidad de hacer esto con la forma en la que vivimos. Es lo que vimos o vemos en Tito capítulo 2. Entonces, por favor, si no están allí, vayan a Tito capítulo 2. La última vez que estuvimos en Tito, estamos hablando de edad. Y sé que no queremos, o sea, nos gusta hablar sobre edad y cada vez, año y año, no nos gusta hablar sobre la edad, pero en Tito capítulo 2 nos da mandamientos para cada género en cada coyuntura de su situación de vida. Que les dice que actúen su edad. Dios tiene buenos diseños para ambos sexos y varias edades. Y cada era y etapa es un regalo de Dios para ser usado apropiadamente como Él nos ha instruido. Entonces les dice que actúen como su edad y vivir una vida piadosa. Y la base para tales instrucciones es la gracia instructiva y la habitadora de Dios. Lo que vemos en versículo 2, capítulo 12. La gracia de Dios nos ayuda para vivir una vida santa y enfrente de un mundo que nos está viendo. Hace aquí el punto que la doctrina hay enseñanza verdadera que debemos de tener. Debe de haber vidas que viven juntamente y por eso dice estos diferentes mandamientos para estas diferentes edades. Y también en esa serie de Actúa a su edad hablamos sobre los hombres jóvenes de edad, mujeres jóvenes y de edad también, y vimos que debemos de discipular unos a otros, y una iglesia que hace va a ser una iglesia fuerte, pero también una iglesia que hace discipulado mientras que esas personas siguen a Cristo, también va a ser una iglesia evangelística. El mundo nos está viendo, amigos. A lo mejor a lo mejor ustedes saben porque a lo mejor ustedes estuvieron viendo a la iglesia mientras que estaban en pecado. Quieren saber si como cristianos hacemos lo que decimos. Quieren saber si Dios sí es el Hijo de Dios y el Dios que cambia vidas. Entonces continuamos en capítulo 2, específicamente en 7 y 8, después de que Pablo ha dado instrucciones a diferentes grupos de edad. Tiene una palabra para Tito, su pastor. Le está recordando a Tito que su propia conducta como pastor debe confirmar su enseñanza. Mire en versículo 7, dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence
al no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, después de hablar de todos los otros, a las diferentes edades, ahora le habla a Tito, dice, mira, pastor, debes de también vivir una cierta vida también. Entonces, esta mañana vamos a ver lo que Pablo le dice a Pablo sobre ser un pastor piadoso. Entonces están pensando, ok, yo no soy pastor. Entonces, ¿por qué nomás agarraste este pasaje? ¿Por qué no nomás lo leíste y lo aplicaste y lo viviste? Entonces, ¿qué está aquí para mí? Entonces, lo que hicimos con los otros sermones también, les voy a decir por qué se aplica a todos nosotros. Primeramente, este sermón es de responsabilidad. Tiene que entender lo que el pastor en el púlpito debe de ser. Cuando está en el púlpito y afuera del púlpito, debes de saber las expectativas de Dios para ellos. Que un pastor es un hombre que no nomás da la palabra, pero que también está bajo la palabra. Es de responsabilidad, que saben que son las expectativas y para que también ayude al pastor de ser que tenga esa responsabilidad. Número 2, muestra un tipo de pastor de sea seguir. El pastor hace ciertas cosas que otros no hacen, pero también da el ejemplo para seguir. Si están visitando o ven el video y no vienen a esta iglesia y van a otra iglesia, o cuando es un día cuando se va de esta iglesia, entonces ¿qué está mirando a una iglesia, a un pastor que está abajo o está en el púlpito? Deben de saber qué tipo de pastor quieren ustedes seguir mientras que él declara la palabra. Número 3, donde esto aplica para ustedes, muestra cómo animar y orar para sus pastores. Queremos que tener esa información, pero también nadie quiere estar en el otro lado de un dedo que necesitamos nosotros como pastores ser animados también. Número 4, que a lo mejor usted no es un ministerio ahorita, pero a lo mejor desea estar en el ministerio aún algún día. Entonces, de esto se debe tratar así al Señor como te llama. Y número 5, usted es un miembro del cuerpo del Cristo y quiere saber cómo la función, cómo va a funcionar un miembro al otro. Jesucristo no es nuestra cabeza. Entonces, es importante que nomás decir que este mensaje nomás es para, por ejemplo, un mensaje de ancianos, que eso nos aplica para mí. Nosotros somos un cuerpo unido. Entonces debemos de saber cómo funciona el cuerpo. Entonces es un sermón de familia, como es del cuerpo de Cristo. No es dirigido directamente a ti, pero es para a ti. Como en el como un juego de fútbol. No nomás es de un jugador, es del equipo completo. Entonces, en este texto vemos que Pablo encarga a los pastores ser hombres piadosos por sus vidas y en sus enseñanzas de que la iglesia será santificada y que ningún oponente podrá tener reproche a la iglesia de Cristo. La palabra santificar es de ser santo. Entonces, un pastor piadoso santificará a la iglesia. Vamos a explicar eso más. Pero también mire en versículo 7, en todo, como debe de mostrar en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces la primera cosa es de ser también un ejemplo. No nomás en
Ese es de su vida, no nomás de su vida en el púlpito. Y está interesante que esto es, Pablo puso esto primero. Y yo pienso que es importante que es primero porque la vida del púlpito no va a ir a ninguna parte si la vida de ese pastor no está viviendo lo mismo. Primeramente debe de vivir lo que el pastor predica o lo que intenta predicar. Entonces un pastor piadoso santificará a la iglesia. Entonces un pastor piadoso debe ser como un modelo de ser imitado. Dios nos ha dado, Dios nos ha hecho imitadores como naturaleza. Como si tienen niños, te están mirando por mejor o por lo mero. Pero también los bebés te están mirando. Cómo te ven, cómo caminar, cómo hablar, cómo hacer las diferentes maneras, cómo lavar las manos o hacer las cosas diferentes. Somos imitadores por naturaleza. Y como cristianos necesitamos modelos también. Necesitamos modelos para imitar. Nos da dirección, nos ayuda a seguir en perseverancia. Y el Pablo también no fue un modelo. En 1 Corintios dice, sed imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. Y les dijo también en la iglesia de Tesalonicenses, él dijo en 2 Tesalonicenses 3:8, con trabajo y dificultades seguimos trabajando día y noche para que no fuéramos una carga para ninguno de nosotros, para ofrecernos como modelo para ti, para que sigas nuestro ejemplo. Y le dijo a Timoteo que sea en 4:18, que nadie te vea, menosprecie tu juventud, sino que en él habla la conducta, el amor y la fe de la pureza. Muéstrate en ejemplo de los que creen. Los ejemplos ponen carne en fe. Y un pastor piadoso va a enseñar cómo la vida cristiana debe ser vivida. Es un ejemplo, exhibito A, cómo debemos de imitar. Juan Crisismos, un predicador de la iglesia primitiva, dijo, deja que el brillo de tu vida sea una escuela común de instrucción, un modelo de virtud para todos. Entonces cada pastor debe de ser un modelo, y específicamente en versículo 7, un modelo de buenas obras. Buenas obras es un tema importante en esta carta, mencionada varias veces. Y las buenas obras, o qué son las buenas obras. Buenas obras son actos que benefician genuinamente útiles para glorificar a Dios. Debe de ayudar a otros en alguna manera. Buenas maneras son acciones bondadosas, reflexivas y útiles, producidas por el Espíritu. Son obras justas, nobles, excelentes, hechas en beneficio de otra alma para la gloria de Dios. Buenas obras son el fruto de una vida piadosa para el beneficio de otras personas. El pastor Chris Muller ha venido aquí para el ISI, la conferencia de ISI, dijo que las buenas obras deben de ser una preocupación continua para el hombre piadoso. No solo deben de hacer una en ocasiones, sino que deben ser parte de todos de nuestros aspectos de su vida. Y siguió diciendo que nosotros debemos ser preocupados
como mostrar buenas obras. Todos deberíamos preguntarnos cada día, ¿qué buena acción puedo hacer hoy? Dice, ¿qué acción puedo tomar para que hará una diferencia en la vida del otro? Es lo que cada cristiano debe de ser, pero el pastor, el que está en el púlpito, los ancianos y los líderes deben de ser un ejemplo primeramente para el creyente para seguir. El pastor piadoso va a modelar buenas obras, que sea en la casa, en el trabajo o en el donde él vivo. Como él lidera a su familia, a su esposa, en su vida personal y si en su vida de devoción y en su vida que lo que él hace en su tiempo libre y o podemos seguir y seguir. Pablo les llama a los pastores que deben estar al frente de esto. Como en una carrera, siempre hay alguien enfrente dando el paso para el resto. El pastor ayuda a llamar a la iglesia a seguir a Dios, pero él primeramente sigue y, y él primeramente es el primero que sigue a Cristo. Igualmente, el pastor debe de ser alguien que muchos quieren debe de ser. Como Pablo dice, uh, Pedro, para que sean un ejemplo para el rebaño. Y es lo que el pastor va a hacer, va a santificar a la iglesia en su ejemplo. Y también podemos hablar sobre un otro punto aquí que va a santificar a la iglesia por su vida, pero también por su enseñanza. Y mira en versículo 7 que muestren a todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Hay muchas traducciones hace esto en esta parte y es difícil para ver lo que exactamente Pablo estaba diciendo y lo pueden tomar en diferentes partes, pero lo que yo creo, lo que Pablo dice que él en otra traducción lo dice bien, que cuando dice que también debe de tener ejemplo con buenas obras, con pureza de doctrina o enseñanza en la enseñanza. Entonces, un hombre piadoso va a santificar como a la iglesia como él vive, pero también va a santificar la iglesia en su enseñanza. La primera uh, es la integridad, lo que la palabra que dice. Él va a ser puro en sus motivaciones. En diferentes partes dice que con dignidad, o pueden también en otras partes o en otras traducciones se dice en pureza, pero lo que está diciendo aquí que su enseñanza va a ser pura. El hombre en el púlpito puede ser motivado por mucho. Puede ser motivado por dinero, puede ser motivados por la habilidad de manipular o tener poder o cosas así. Pero eso no deben ser motivaciones. En el tiempo de Pablo y también en nosotros hay muchos que pueden tener que estén motivados por dinero. Pablo dice que también debemos de ver a líderes que no les gusta o son motivados por el dinero. Pablo dice que los hombres
que deben ser, esos tipos de hombres deben ser silenciados porque están molestando a las familias enteras. En Pedro, perdón, está hablando de Pedro aquí. Un pastor piadoso también debe de reflejar dignidad en su enseñanza, debe tener motivaciones puras. Debe de él sinceramente desear la palabra de Dios y la pureza. El pastor no debe de perseguir lo que la reina Valeria dice, un lucro sucio. Que la dignidad, y estamos hablando de dignidad, um, el pastor en su enseñanza va a tener dignidad, debe de ser noble. Y la reina Valeria dice que dice la gravedad. Y me gusta eso porque en la gravedad, él tiene una gravedad en lo que él dice. Hay seriedad en cómo él habla. Va a predicar en una manera seria, con gravedad. Y a lo mejor pueden entender cómo el pastor predica debe de estar uno junto con pegado a lo que él está diciendo. Marshall McLuhan dice, el medio es el mensaje. Es que decir eso fue la forma o el medio por el cual nosotros comunicamos siempre afecta qué mensaje se recibe realmente. Entonces el hombre de Dios no debe de tomar las glorias de Dios y predicarlo en una manera que no es digna. Considera esto. Imagínate que si fueras a la esquina de la calle a evangelizar con un traje de gallina. ¿Debemos hacer eso? Bueno, llama la atención. Será memorable, pero ¿se tomará en serio? No. No hay dignidad en eso, pues el método no es lo que estás diciendo. No puedes escuchar a alguien que dice, toma tu cruz y sigue a Cristo cuando él tiene un traje de gallina. Entonces lo que Pablo está diciendo es que debe de haber una dignidad en la manera o el medio como el hombre predica o enseña. Esto es una cuestión como respetando quién Dios es. El principio del servicio, leemos la palabra. Te pedimos que se levantes. ¿Por qué? Porque queremos darle dignidad a la palabra, a Dios, para darle a Dios honor. Eso es una manera, es como un discurso presidencial, un funeral. Esperamos que no tenga dignidad, que uno tenga dignidad en su discurso, que no es un lugar para bromas innecesarias, lenguaje frívolo o grosero. John MacArthur dice que necesitas un pastor para venir y ser no necesitas un pastor para venir y ser un comediante. Martin Lloyd dice que debes de tener, dice, no puedo entender un evangelista jocoso, que es como que tenga mucho humor o jovial. Dice, regrese y lea las vidas de los hombres a quienes Dios ha usado en las maneras más poderosas y invariablemente
invariablemente encontrará que eran hombres serios, hombres sobrios, hombres con temor del Señor en ellos. Richard Baxter, un puritano, dijo: prediqué como nunca más seguro de volver a predicar, como un hombre muriendo para hombres muriendo. Esto no es una burla, no es humeroso, humeroso. El otro punto que Pablo está hablando aquí dice que en su enseñanza él traerá salud con su materia. Miren, versículos dice: muestra en todo cuerpo, en todo ejemplo, que buenas obras con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable. Entonces en sus motivaciones van a ser puras, va a ser dignas, pero ahora vamos a hablar sobre el contenido, lo que él habla. En ciertas traducciones dice sonido en el habla. No es la palabra sonido o el sonido en el habla. Significa que lo que es exacto. Entonces lo que Pablo está diciendo es que un pastor piadoso debe de hablar, que debe de predicar palabras reales que son ayudantes. Y eso es un poco difícil porque puedes poner este pasaje en diferentes maneras. Puedes decir que el, el hombre en el púlpito debe de decir que no puede, que un pastor no va a decir palabras malas, y eso es cierto, pero lo que yo pienso que está diciendo aquí es que está hablando sobre su doctrina, que su doctrina va a ser sana, va a ser ayudante, va a ser y esto va a ser importante porque eso va a traer un tipo de salud a los que ellos predican. Isaías 55:10 dice: porque como una lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allí, sino que riegan la tierra, haciéndola brotar y brotar, dándolo semilla al sembrador y pan para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacío, sino que cumplirá lo que me propongo y tenga éxito en la cosa para la cual lo envié. Por lo tanto, el pastor piadoso trae enseñanza precisa y doctrina correcta, con luego que trae salud. Número 2. Un pastor piadoso silenciará a los críticos. Va a silenciar los críticos. Si el hombre en el púlpito va a ser digno, puro, piadoso, va a haber un efecto. Esto va a tener un impacto en el mundo. Y es lo que dice Pablo. Miren versículo 8. Dice: con palabras sana e irreprochable. A fin que, cuando ven aquí dice que a fin de que, ¿qué es el propósito? Si el hombre piadoso está viviendo así, es a fin que el adversario se avergüence al no tener nada malo de decir de nosotros. Es decir, los críticos de la iglesia de Cristo van a ser silenciados. Van a ser silencios. Aquí dice el adversario. Puede ser diferentes críticos, que sea el mundo. Y
Y un ejemplo es como Daniel, que ellos vieron a él, dice que él no podemos encontrar nada mal con él, pero siempre lo estaban criticando. Y hasta hicieron una ley para tratar de agarrarlo haciendo cosas buenas que fue contra la ley. Gloria a Dios por Daniel. Pero críticos van a echar lodo. Pero, ¿se va a quedar? No. Cuando un pastor piadoso vive estas calidades, aquí dice que el adversario se avergüence. Avergonzar por su propia conducta, o se les hará parecer tontos porque se demuestra que no tienen caso. Va a ser obvio que el testimonio del pastor y la vida del pastor piadoso debería hacer que el oponente se avergüence de haberlo mencionado. Entonces Pablo está hablando aquí para Tito, pero mire lo que está diciendo aquí, el último del versículo 8, para que el adversario tenga nada malo que decir de quién, nosotros, de nosotros. No dice que de ti, Tito, pero de nosotros. ¿Quién son nosotros? La iglesia. Muchos de ustedes por su vida cristiana han sabido qué es de un pastor, a saber que su pastor ha hecho algo malo, y usted han tenido eso, han tomado ese peso de lo que el pastor ha hecho, pero últimamente no es de nosotros. Al final, lo que dice que para que no tengan nada que decir de nosotros, pero es para que no puedan decir nada de Cristo. Se trata de Cristo. El pastor está conectado a ustedes están conectados con Cristo, y lo que queremos es que no tengan el oponente o el adversario que digan nada de nosotros, pero más importante, nosotros somos juntos y que nadie pueda decir nada malo de Cristo. Se trata de Cristo. ¿Y cómo nos ve el mundo? ¿Crees que están mirando? Sí, están mirando. Están esperando para que nosotros nos equivoquemos o nos caigamos. Y están viendo y para que, o bien se pregunten por qué tenemos tanta esperanza dentro de nosotros. Tal vez esperando al coraje para preguntar. Estaba hablando con un hombre hace un poco y me dijo que quiere estar en el ministerio. Él siente que es un llamado en su vida. Sin embargo, tiene miedo. Tiene un miedo profundo y reverencial. Él dijo, nunca quería hacer nada que trajera reproche al nombre de Cristo. Así es como te sientes. Así es como vives tu vida, buscando nunca hacer nada o decir nada que traiga reproche al precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. En lo que dijimos, en una manera podemos traer reproche a Cristo, pero en otra mano podemos tú y yo podemos vivir nuestras vidas que debemos nuestras vidas para que tal manera haga creíble el evangelio. Pedro dice en 1 Pedro 2:11 que nosotros abstenemos de nuestros deseos carnales que hagan guerra contra él. ¿Por qué? Porque dice, mantengan su comportamiento excelente entre los gentiles, es decir, el mundo que observa. ¿Por qué? Pedro continúa, para que el que los malhechores a causa de vuestras buenas obras
al observarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La cosa es que como nosotros vivimos, va a ver el mundo considerar a Cristo. Van a ver nuestras vidas y van a ver, ok, es algo diferente aquí. Nuestro comportamiento como cristianos, es decir, el comportamiento de su pastor, tiene la oportunidad de hacer algún daño a la causa de Cristo, pero también la posibilidad de hacer mucho bien llevando a muchos predicadores. Que Hickman Community Church tengan esos pastores que hacen esto, pero también a cristianos que hagan lo mismo. Hay que orar. Señor en el cielo, somos agradecidos por tu palabra, somos agradecidos por la oportunidad de hacer buenas obras. Y somos agradecidos de tener la oportunidad de hacer cosas que de hacer cosas como tú eres. Señor, oro a los pastores de esta iglesia que primeramente seamos un ejemplo para el rebaño, de que podemos santificar el pueblo y por nuestras acciones actualmente podemos acallar los críticos, pero que también en ese mismo tiempo que los críticos vean, ok, que algo está diferente aquí, yo quiero ser parte de esto. Les encargo en la presencia de Dios, como Timoteo dice, que la vida a todas las cosas y de Cristo que sea un testimonio ante que se guarde el mandamiento de mancha. Oramos esto, amén.